Vamos, que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en el que se nos ha ocurrido hablar pues del azar, del destino, de qué distinta hubiese sido la historia del cine si determinados actores o determinadas actrices hubiesen acabado interpretando un papel para el que habían sido elegidos en un principio. Actores o actrices que por diferentes razones no lo hicieron. No interpretaron ese papel, ese personaje, no actuaron en esa película, para la cual estaban elegidos, para la cual estaban predeterminados. ¿O qué hubiera pasado si determinados directores hubiesen acabado dirigiendo la película para la que fueron contratados en un principio, pero que por circunstancias varias acabaron firmando otros cineastas? En consecuencia, ¿qué distinta hubiera sido la historia del cine si los sustitutos de esos actores o de esas actrices no hubiesen acabado interpretando un papel que no había sido escrito ni pensado para ellos? O si los sustitutos de esos directores que inicialmente habían sido elegidos para dirigir tal o cual película no la hubiesen dirigido. Entramos pues en terreno de cine ficción. Programa ideado y guionizado por nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. Porque de malas decisiones o de decisiones erróneas está llena la historia del cine. Muchas veces en el caso de los intérpretes, porque el actor, para quien se había pensado un determinado papel, rechazó la oferta. Consideró que ese no era el suyo, que no era para él. O en el caso de una actriz, no lo consideraba del todo idóneo para ella. Por lo que fuera, no se veían dentro de ese personaje. Otras veces fue el propio director o la propia productora quienes decidieron que no, que ese personaje lo tenía que interpretar otro actor al propuesto inicialmente. Pudiera ser también que el actor o la actriz elegidos para un determinado papel no estuviesen disponibles en el momento de recibir la llamada del director o del productor para trabajar en esa película. Y en el caso de que sean los directores los rechazados o los sustituidos, suele ser cosa del estudio o de la productora de turno, que si no está satisfecha con el trabajo de su elegido, decide reemplazarlo aunque el rodaje ya se encuentre en marcha. Pero por desgracia también veremos casos en los que los actores o las actrices o los directores que se habían comprometido para trabajar en una película fallecieron antes o durante el rodaje de la misma y tuvieron que ser reemplazados a última hora y sobre la marcha por otro actor, por otra actriz o por otro director. Y el caso es que ahora nos resulta casi imposible imaginar esta o aquella película interpretada por otro actor o por otra actriz que no sean los que aparecen como protagonistas en los títulos de crédito de esas películas. Muchos de ellos parece que hubiesen nacido incluso para ese papel y para ese personaje, pero en realidad no fueron la primera y a veces ni la segunda opción para los responsables de la película en cuestión. Y también nos resulta casi imposible imaginar una determinada película dirigida por otro determinado director, un director diferente al cual también vemos en los títulos de crédito. Como que tampoco lo vemos. Porque ¿acaso nos imaginamos a James Bond interpretado por
Alfredo Landa, vale, puede que nos hayamos pasado un poquito con el ejemplo, pero Alfredo Landa nunca recibió la oferta para interpretar a James Bond, entre otras cosas porque uno de los requisitos para ser 007 en el cine era, al menos hasta ahora, haber nacido en el Reino Unido o a lo sumo en algún país de la Commonwealth. Pero George Cukor llamó a José Luis López Vázquez para trabajar con él después de haberle asombrado con su interpretación en Mi querida señorita, del finado recientemente Jaime de Armiñán. Ahí lanzamos un primer ¿qué hubiera pasado si? Pero valga este desafortunado ejemplo de Alfredo Landa y de su improbable participación como protagonista de una película de James Bond para ver por dónde van a ir los tiros en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y vamos a empezar este repaso de cómo pudo haber sido esta historia del cine tan singular acudiendo a una de las películas mito por excelencia, año 1939, película Lo que el viento se llevó. Casi tan mítico como la propia película fue lo que rodeó a la producción de la misma. Un proyecto que llevaba el sello inconfundible del productor independiente más importante de la época, David O. Selznick, quien había comprado los derechos de la novela de Margaret Mitchell, en la que se basaba la película, antes incluso de que fuese publicada. Tantas prisas para nada, porque al final la producción de la película se retrasó casi 3 años, hasta que por fin pudo estrenarse. A lo largo de ese tiempo, la película tuvo hasta 3 directores. George Cukor, mira, antes lo decimos, era en un principio el encargado de dirigirla, pero una vez iniciado el rodaje, Selznick pues le puso de patitas en la calle. No debía de convencerle demasiado su trabajo al señor productor. Su sustituto provisional fue Sam Wood, que tampoco pudo acabar la película, ya que Selznick decidió reemplazarlo por Victor Fleming, sí, el del Mago de Oz, que finalmente es quien aparece oficialmente como director en los créditos de la película. Pero si solo hubiera sido él quien dirigiera las escenas. Y si hubo problemas para escoger al responsable de ponerse detrás de las cámaras, ¿qué decir de la elección de quienes debían situarse al otro lado, delante de las mismas? Sí, porque si bien Selznick se empeñó desde el principio en que Clark Gable fuese el Red Butler de su película, las cosas no estaban tan claras en relación a quién sería su Scarlett O'Hara. La leyenda dice que al casting para dar vida a la heredera de Tara se presentaron más de 1000 actrices, o podríamos decir más de 1000 personas, porque Selznick preparó una campaña de marketing sin precedentes para elegir a la protagonista de la película. Puso un anuncio en la prensa diciendo: ¿quieres ser la Scarlett O'Hara de mi película? La mejor campaña de promoción para una película que todavía ni siquiera se había empezado a rodar. A ese casting se presentaron las grandes divas de la época, desde Bette Davis a Joan Crawford, desde Merle Oberon a Katharine Hepburn. Cuenta también la leyenda que cuando el equipo estaba rodando ya escenas del famoso incendio de Atlanta, que fue lo primero que se rodó de toda la película, convirtiendo en pasto, por cierto, las llamas de los decorados de King Kong, Laurence Olivier, aunque otras crónicas cuentan que quien lo hizo fue el hermano de Selznick, Myron Selznick, representante de actores, bueno, pues nos quedamos con que fue Laurence Olivier, decimos, uno de los habituales del círculo de Selznick, quien se presentó en el set acompañado de una jovencita llamada Vivian May Harley, a la que presentó como su prometida. Desde ese momento, y siempre según la leyenda, Selznick supo que aquella Vivian Leigh, de nombre artístico, tenía que ser su Escarlata. El resto ya es historia. Y 3 años después del estreno de Lo que el viento se llevó, llegaba a los cines la otra gran película mito del Hollywood clásico. Año 1942, película Casablanca. Otro rodaje caótico y complicado donde los haya
que casi deja en nada al de las películas de las que acabamos de hablar. Casablanca, una película cuyo guión se iba reescribiendo e improvisando día a día y sobre la marcha, que Ingrid Bergman llegaba al plató y le preguntaba a Michael Curtiz, director de la película: Michael, oye, ¿con quién me quedo? ¿Con Rick o con Víctor? Michael, ¿con quién me quedo? ¿Con Humphrey Bogart o con Paul Henry? Pero claro, antes de que Ingrid Bergman fuese y salud y le pudiese preguntar eso al director, y antes también de que Humphrey Bogart fuese Rick Blaine, hubo otros posibles Ilsa Lund y otros Rick Blaines. Para encarnar a Ilsa Lund siempre se pensó en una actriz que fuera extranjera y que sugiriese un matiz exótico al personaje. Se pensó así en Hedy Lamarr, actriz de origen austriaco que años antes había intervenido en Argel, de John Cromwell, una película de aventuras ambientada igualmente en el norte de África. Se pensó también en la francesa Michelle Morgan, pero al final la que se llevó el gato al agua fue una sueca. Sí, ella, Ingrid Bergman. En cuanto a su compañero de reparto, la leyenda nos dice que quien estuvo a punto de interpretar a Rick Blaine fue Ronald Reagan, quien tiempo después se convertiría en el presidente número 40 de los Estados Unidos. Y qué distinta hubiese sido quizá no ya la historia del cine, sino la historia del planeta Tierra si Ronald Reagan hubiese acabado dando vida a un excombatiente republicano en la Guerra Civil Española. Siempre nos quedará soñar. Pero en Casablanca no solo hubo dudas para elegir a los actores principales, sino que también existieron a la hora de otorgar algún que otro papel secundario. Lo vimos en el programa que le dedicamos al 80 cumpleaños de la película de Michael Curtiz. Y es que el personaje de Sam, el inseparable amigo de Rick Blaine, que terminaría interpretando el músico y actor Dooley Wilson, estuvo a punto de ser interpretado por una mujer, por una de las grandes divas del jazz. De hecho, se barajaron los nombres de Ella Fitzgerald y de Billie Holiday. Hoy ya estamos acostumbrados a aquello de "tócala otra vez, Sam", frase que por cierto nunca se dice en la película, pero fácilmente podríamos haber acabado escuchando algo como "tócala otra vez, Samantha". Y es curioso porque Ella Fitzgerald acabaría interpretando a una pianista de bar. Sucedió en la película Pete Kelly's Blues de Jack Webb del año 55, en la cual interpreta a esa pianista amiga de los músicos protagonistas de la misma. Pero a lo que íbamos, francamente, no creemos que Rick Blaine hubiese tenido la misma complicidad con una mujer que con un hombre a la hora de empinar el codo junto a un piano con el viejo y querido Sam. Año 1961. Película Desayuno con diamantes, dirigida por Blake Edwards. La maravillosa historia de una jovencita disoluta que gusta de tomarse un café y un croissant después de una noche de fiesta delante de los escaparates de la joyería de Tiffany. Jovencita disoluta que responde al nombre de Holly Golightly, ideado por la mente del autor del libro en el que se basa la película, Truman Capote. Pero claro, Capote escribió el libro, pero no el guión. Eso ya fue cosa del reputado guionista George Axelrod. Y es que claro, el personaje de Holly para el señor Capote era algo así como la niña de sus ojos, y quería que Marilyn Monroe encarnase ese papel, porque según Don Truman, la Monroe se parecía más a la Holly que aparecía en su relato. Claro que luego Blake Edwards hizo lo que le vino en gana, y la verdad es que Audrey Hepburn pues casi que pegaba más. Curioso. George Axelrod había escrito el guión de la película de Billy Wilder La tentación vive arriba, protagonizada por Marilyn Monroe. ¿Qué hubiera sido si George Axelrod hubiera escrito ese papel pensando en la actriz de La tentación vive arriba? En todo caso, Audrey Hepburn acabó protagonizando Desayuno con diamantes y Don Truman Capote no le quedó otra. Tuvo que tragar
pero tampoco dejó de pillarse un rebote de 1000 pares. Menudo era Trumancico. Nunca mejor dicho. Lo de menudico. Y hemos dicho Billy Wilder, película Sabrina, año 1954. Sus protagonistas, William Holden, Humphrey Bogart y Audrey Hepburn. Solo que estuvo a punto de no ser así, por cuanto el primer actor en el cual se pensó para hacer el papel de Humphrey Bogart no fue Humphrey Bogart, sino que fue Cary Grant. Hombre, así de primeras dices Humphrey Bogart en una película de Billy Wilder. No pega demasiado. Quizá lo podía hacer más ser Don Cary Grant. Así las cosas, fue Humphrey Bogart el elegido. En un papel, dicho todo sea de paso, que le pegaba más al carácter de Cary Grant. Pero ¿qué hubiera sido si Cary Grant hubiese sido chico Billy Wilder? Si hubiese convertido, además de chico Hitchcock, en un habitual del cine Wilder, terreno ya para el cine ficción. Película My Fair Lady, año 1964, dirigida por, antes lo decimos, Josh Cukor. Tenemos que hacer un poquito de historia con esta película. My Fair Lady había sido antes un exitosísimo musical años A, en 1956. Sus protagonistas sobre las tablas fueron Rex Harrison y Julie Andrews, por aquel entonces desconocida actriz para el cine. ¿Qué ocurrió para que la película My Fair Lady del año 64 estuviese protagonizada por Rex Harrison, pero por Audrey Hepburn? Pues cosas de productores. Don Jack L. Warner quería a alguien mucho más consagrado que una incipiente Julie Andrews en esto del cine para el papel de Lisa Doolittle. Y qué mejor que elegir a la grandísima estrella del momento, Audrey Hepburn. En El pecado iría la penitencia. Julie Andrews ganaría el Oscar a la mejor actriz del mismo año que My Fair Lady por Mary Poppins. Y Audrey Hepburn fue doblada por Marnie Dixon en las canciones de la película. Por cierto, películas colindantes: Mary Poppins, My Fair Lady y Sonrisas y lágrimas. Por cierto, Marnie Dixon también dobló a Natalie Wood en las canciones en las que ésta hacía que cantaba en West Side Story. Honores y créditos, nunca mejor dicho, para doña Marnie. Las ladronas eran otras. Película Lawrence de Arabia, año 1962. La gran superproducción de David Lean, basada en la vida y milagros del militar y aventurero inglés de principios del siglo XX. A todos nos ha llegado la inolvidable figura de Lawrence de Arabia gracias a la inolvidable interpretación del gran Peter O'Toole. Pero Peter O'Toole no fue el primer actor en el cual se pensó para esta película. ¿Quién rechazó antes encarnar a Lawrence de Arabia? Pues Marlon Brando. Marlon Brando no quiso ser Lawrence de Arabia, no porque tuviera a menos al personaje, sino por una razón más prosaica. Se negó a pasarse, según palabras textuales, 2 años de su vida a los lomos de un camello. Excusas, butades, exigencias o simplemente cosas de estrellas. Década de los 70. Película Harry el Sucio, la iniciadora de la saga de las películas de Harry. Todos tenemos en mente y a nadie se le ocurre pensar en otro actor, a Clint Eastwood, como protagonista de las mismas. Él era Harry. Pero ¿fue Clint Eastwood el primer actor en el cual se pensó para protagonizar Harry el Sucio? Pues no. El primer actor en el cual se pensó para protagonizar la misma fue
No os lo vais a creer. Frank Sinatra. Pues os lo podéis creer. Frank Sinatra fue el primer actor en el cual se pensó para protagonizar la película Harry el Sucio. ¿Razones por las cuales nunca vimos a Frank Sinatra como protagonista de la misma? Pues también por una razón de lo más prosaica. Frank Sinatra no podía empuñar un revólver con su mano porque hacía tiempo que se había roto la muñeca y le era más que difícil, por no decir imposible, hacer fuerza con la misma con un revólver en la mano. ¿Qué hubiera sido si Frank Sinatra hubiera sido el protagonista de Harry el Sucio? Nunca nos parece que lo sabremos, pero también nos cabe una duda. ¿Hubiera habido más películas de la saga de Harry si Frank Sinatra hubiera protagonizado la misma? Pero es que ahí no quedó la cosa. Los productores de la película pensaron en otro gran actor una vez que Frank Sinatra dijo que no al papel de Harry el Sucio. ¿Quién fue ese actor? Pues nada más y nada menos que John Wayne. También decimos que os lo podéis creer. Pues John Wayne desvirtuó la posibilidad de ser Harry Callahan simplemente por el hecho de que no quería ser segundo plato. No quería papeles que habían rechazado otros. En este caso nada más y nada menos que Frank Sinatra. O se pensaba en él, en el propio John Wayne, para hacer de primeras una película, o adiós muy buenas y ahí os quedáis. Él no podía rebajarse a tal extremo. Y tampoco lo quiso Steve McQueen, para no encasillarse después de haber protagonizado Bullitt. Y tampoco quiso Burt Lancaster. Pero ahí no queda la cosa. ¿Quién fue el siguiente actor que rechazó ser Harry Callahan? Pues nada más y nada menos que Paul Newman. Pero esta vez por razones más cercanas a las políticas. Por cuanto el señor Newman leyó el guión y vio que aquello era de un reaccionarismo que tiraba para atrás. Harry Callahan encarnaba valores que Paul Newman no defendía ni en sus peores sueños. Así que mejor Harry para otro. Y ahí fue cuando por fin, ahí terminaron los quebraderos de cabeza para los productores de la película. El señor Clint Eastwood fue finalmente elegido y dio con uno de los papeles de su vida, Harry Callahan. Y de paso, a alegrarle no solo el día, sino también su existencia. Y seguimos hablando de auténticas películas legendarias de la historia del cine, en este caso del cine norteamericano. De hecho, muchos consideran a la que vamos a comentar como la que representa precisamente el fin del período clásico del cine y el comienzo del cine contemporáneo. Año 1972. Película El Padrino. Y con ella nos vamos a quedar. Vamos a dividir este especial, que hubiera sido sí, en dos partes. Enfilamos con ella la recta final de nuestro programa. El Padrino, la primera y mítica parte de la saga dedicada a la familia Corleone, basada en la novela de Mario Puzo y dirigida por Don Francis Ford Coppola. Solo que Francis Ford Coppola estuvo a punto de no dirigir la película. Tanto Mario Puzo, ya decimos, escritor de la novela y del guión en los que se basaba la película, como Robert Evans, el productor que estaba detrás del proyecto, otro de esos productores con fuerte personalidad e influencia en la industria, estaban de acuerdo con que Francis Ford Coppola dirigiese la película. No así algunos directivos de la Paramount, que consideraban que el director italoamericano era todavía demasiado inexperto para hacerse cargo de un proyecto de semejante envergadura. Ellos, los productores,
soñaban con un director algo más veterano y curtido, alguien como Elia Kazan. Pero fue finalmente don Francis Ford quien terminó dirigiendo la película. Supuso el comienzo de una saga legendaria y de una carrera legendaria por igual. Y Marlon Brando, pues tampoco fue don Vito Corleone desde el principio. Para interpretar al patriarca de los Corleone se barajaron nombres como los de George C. Scott, Anthony Quinn y hasta Orson Welles. Pero quien casi se hizo con el papel fue Ernest Borgnine. Y solo en el último momento se impuso la opción Brando, quien gracias a este papel consiguiera el segundo Oscar de su carrera. El primero lo había conseguido con La Ley del Silencio, precisamente a las órdenes de Elia Kazan, quien ya hemos visto estuvieron a puntito de volver a coincidir. Hubiera casado que ambos hubieran intervenido en la película. Y Al Pacino, pues tampoco lo tuvo tan fácil para hacerse con el papel de Michael Corleone. Los productores se decantaban más por actores conocidos en aquella época, como Warren Beatty o Robert Redford. Por cierto que Robert De Niro, quien interpretó al joven Vito Corleone en la segunda parte de la trilogía, hizo pruebas en ese primer episodio para dar vida a Sonny Corleone, papel que acabó siendo interpretado por James Caan. ¿Qué hubiera sido si? Y es que hoy en día nos resulta casi imposible pensar en Un Padrino dirigido por Elia Kazan e interpretado por Orson Welles y por Robert Redford. Pero es que es algo que podría haber sido perfectamente posible. Orson Welles hubiera ganado un Oscar. Y continuamos hablando de Francis Ford Coppola, quien años más tarde dirigiría otro de los grandes clásicos, en este caso del cine bélico, Apocalypse Now, otra de esas películas míticas y otro de esos rodajes más que míticos, uno de los más complicados y tortuosos de la historia, como ya vimos en algún que otro programa de Lloviendo Cine. Sobre el rodaje y la producción de Apocalypse Now se han escrito, como vulgarmente se dice, ríos de tinta. Se ha escrito algún que otro libro y se ha rodado algún que otro documental. Desde Lloviendo Cine reivindicamos y recomendamos uno de ellos, Corazones en Tinieblas, del año 1991, codirigido por Eleanor Coppola, esposa del director y desgraciada y recientemente fallecida. Como ya todo el mundo sabe que se dice, en el rodaje de Apocalypse Now hubo de todo: huracanes, tormentas, enfermedades y hasta luchas intestinas entre miembros del equipo, merced a las exigencias y al ego de algún que otro actor. Todo ello fue retrasando cada vez más los tiempos del rodaje, alargándolos y haciendo que el presupuesto se desorbitara. Pero menudo era Coppola, quien a pesar de todo acabó la película, que como él mismo definió, no era una película sobre Vietnam, fue directamente Vietnam. Pues bien, el actor en el cual se pensó para interpretar al protagonista de la película, el Capitán Willard, no fue de primeras Martin Sheen, sino Harvey Keitel. Keitel rodó durante unas semanas escenas de la película, pero pasado ese tiempo, Coppola decidió que no le convencía demasiado y directamente lo echó. Martin Sheen se incorporó al rodaje en plena marcha, pero al poco tiempo sufrió un infarto que estuvo a punto de llevárselo para el otro barrio. El actor estuvo un tiempo de baja durante el cual se aprovechó para rodar escenas en las que no aparecía su personaje, e incluso se pensó en reemplazarlo por otro intérprete. Pero finalmente el bueno de Martin Sheen pudo acabar la película. Y no dejamos de hablar de Francis Ford Coppola, que este mismo año ha estrenado en Cannes con división de opiniones su esperadísima Megalópolis, de próximo estreno en la gran pantalla. Megalópolis era un proyecto que Coppola llevaba décadas y décadas queriendo rodar. El guión
había sido reescrito en numerosas ocasiones y durante ese tiempo, como es lógico, se habían barajado una ingente cantidad de nombres de actores para interpretar a los protagonistas. Como la película se iba cociendo a lo largo de las décadas, se pensó en las grandes estrellas a lo largo de las mismas, desde Robert De Niro a Brad Pitt, pasando por George Clooney, Matt Damon, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio o Julia Roberts, entre otros, entre muchos otros, pero muchos otros. Finalmente, en el reparto de Megalopolis podemos encontrarnos nombres como los de Adam Driver, Shia LaBeouf o Aubrey Plaza. ¿Qué tendrán las películas de Francis Ford Coppola para encarnar el alma de la temática del programa de hoy de Lloviendo Cine? Porque usted no será, ¿verdad, Francis Ford?
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido la primera parte de un especial titulado ¿Qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera sido si determinados actores y determinadas actrices no hubiesen protagonizado películas para las cuales no estaban llamados? Las primeras opciones eran otros. Humphrey Bogart no hubiera sido Rick Blaine. Ilsa Lund no hubiese sido interpretada por Ingrid Bergman. O Scarlett O'Hara hubiera sido un papel para Bette Davis. Terreno abonado para el cine ficción. Y nos quedan más casos, nos quedan más actores, más actrices y más películas. ¿Qué hubiera sido si algunas de ellas no hubiesen sido protagonizadas por los actores y por las actrices, y sí, por otros en los que se pensó antes que ellos? Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual habrá segunda parte del especial ¿Qué hubiera sido si? Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Tened al plátano siempre como primera opción. Y sobre todo cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par 10!